chicos. Bueno, es una, esta es una clarificación, ya es una idea de cómo se puede hacer la tarea número 2 de clasificación. Y bueno, la tarea se va en un enunciado que nos da una definición bastante interesante, que es un algoritmo de clasificación es estable cuando los elementos repetidos están en el mismo orden de los datos de entrada. Eh, Escribe un programa que permita verificar si los algoritmos de ordenar son estables. Y aquí nos da dos algoritmos que tenemos que comprobar, el SOR de inserción y el SOR de sistema. Para eso esto se crea los datos a ordenar definidos en el programa con valores repetidos, debe buscar una forma de mostrar si los algoritmos son estables. Lo que se debe entregar un programa Python que muestre si los algoritmos son estables. Ya, primero entonces tenemos que tener claro qué es la definición de si un algoritmo de ordenamiento es estable o no. Cuando se tiene elementos de ordenamiento, a veces, bueno, primeramente definamos qué es ordenamiento. Ordenamiento es un algoritmo que cambia la posición de los elementos según un tipo de criterio. Un criterio que uno se lo quiere. Por ejemplo, el más claro podría ser el de los números, que puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Pero pueden existir muchos, infinitos criterios, yo creo. Como, no sé, puede ser la cantidad de divisores de un número, puede ser, eh, ¿qué se llama? La cantidad de dígitos, algún tipo de operación, algún tipo de función que pueda retornar algún tipo de llave o algún tipo de criterio que se compare. Y al final es eso. Igual, de igual manera, igual existen bastantes maneras de ordenar elementos. Son demasiadas, pero no son infinitas, como en el otro caso de los criterios. Hay un montón. Hay bubble sort, hay quick sort, hay merge sort, hay en este caso insertion sort. En el sort de sistema se utiliza un team sort, que es la unión de dos algoritmos, así. Y la mayoría diferencia es que sigue una serie de pasos de una manera distinta para terminar ordenando un arreglo. Un arreglo. Así que, bueno, de que hay muchos elementos de ordenamiento, sí. Pero los más comunes a veces se tiene que tener, que son los más rápidos y tal vez los que ocupen menos memoria o los que se ajusten a las necesidades, a los límites de un problema. Así que eso sería una parte de lo que se tienen que entender de los ordenamientos. Hay varios, hay algunos que son más rápidos, hay unos que son más lentos. Y aquí igual nos dan una definición que hay otro, la estabilidad de un algoritmo de ordenamiento. Eso igual es muy importante. Así que nos da igual que existe igual una estabilidad. Ya. Pero para definir un poco más qué es estable, cuando un algoritmo de ordenamiento es estable, volvamos a leer detenidamente. Cuando los elementos repetidos están en el mismo orden de los datos de entrada. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, a ver, utilizaremos nuestra ayuda de nuestro querido Pine. Por ejemplo, tenemos 1, 5, 4, 1, 2 y 3. Ya, por ejemplo, tenemos esta serie de elementos. Tenemos 1, 5, 4, 1, 2, 3. Y ahora lo queremos ordenar. Imagínense que el ordenamiento es como una caja negra, en cierta manera. O sea, nosotros sabemos cómo funcionan los algoritmos cuando los estudiamos. Pero a veces uno no, en este caso, queremos verificar. No es, queremos verificar de alguna manera, sin saber cómo funciona. Pero, ¿qué significa? ¿Qué nos dice la definición? Cuando los elementos repetidos están en el mismo orden de los datos de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos dos elementos repetidos y aquí ponemos uno más. Dos elementos repetidos y estos elementos repetidos tienen que estar en el mismo orden en el que ya estaban originalmente. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en este caso, nuestro primer uno no tiene que moverse de ser el primer uno que existe. Y luego este uno tiene que venir después. No puede ser que por alguna rara razón aquí en nuestro uno aparezca. Esto sería lo que haría incorrecto nuestro algoritmo de ordenamiento. O sea, no lo haría inestable. Como pueden ver, uno y uno son iguales, así que prácticamente no hay una diferencia. Y no hay una manera muy reconocible de notarlos. O sea, si es que esto los ordenamos, nos va a dar algo así. Uno, uno, 2, 2, 3, 4 y 5. No sabemos si este uno es oeste o es oeste.
o este uno. No sabemos cuál de los dos unos es. Y tampoco con este caso de los dos. Entonces, pero al final esa es la definición de un algoritmo de ordenamiento. Y aquí se pone en cuenta algo que se llama clasificación. Clasificación. En estos casos, lo que se busca es que a veces, como les decía, los criterios de un ordenamiento pueden ser muy variados. O sea, puede ser que, por ejemplo, en este caso, no hay una manera posible de distinguir este uno de este uno o de este 2 con este 2. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, tenemos una palabra que queramos ordenar una lista de palabras mediante el número de letras que tenga? Eso es un criterio muy aparte con el que se va a ordenar, pero luego ya el orden en el que vengan las palabras va a depender si es que es estable o no es estable. Si no es estable, puede que sea ciertas partes aleatorio el orden en el que las palabras nos están indicando. Y para la ciencia de datos, para otro tipo de procesamiento de datos, tal vez no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que se ordene mediante el número de letras, pero se mantenga este orden inicial. Eso quiere decir que este uno siga siendo el primer uno. Este 2, este segundo uno siga siendo el primer uno. Este primer uno, este primer 2 sea el primer 2 y este segundo 2 sea el segundo 2. Tal vez es un poco más fácil llevarlo con cadenas. Y ahorita vamos a hacer una explicación. Primero vamos a cerrar, vamos a no guardar y vamos un poco a ver. Pero ya tenemos una definición un poco clara de qué es estable. Es estable cuando los elementos que tienen un valor, entre comillas, igual, de comparación igual, eh, no cambian de posición, siguen en la posición original en la que estaban. Ya. Pero la manera tal vez más fácil sería ver un ejemplo real. Como yo les decía, ¿qué tal si queremos ordenar esta lista de acuerdo a la cantidad de letras que tiene? Por ejemplo, este tiene 5 letras, este tiene 2, 2, 2, 3, Z, A. Así que primero vamos a probar varios algoritmos. En este caso, vamos a revisar el algoritmo TeamSort. El algoritmo TeamSort es una mezcla de dos algoritmos, que es el Insertion Sort y el Merge Sort. Que, a ver, vamos a dar una breve explicación de qué hace cada uno de estos. Pero para nuestro ejercicio, como les decía, para verificar, lo más óptimo sería que no sepamos cómo funciona cada algoritmo. O sea, si queremos verificar, pues tendríamos que hacer algo que no que nosotros lo pensemos y que nosotros digamos, este algoritmo parece que es estable o parece que no es estable. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos analizando y decimos, yo creo que en la mayoría de los casos sí. Tenemos que hacer un algoritmo que verifique de alguna manera. Así que, bueno, primero vamos a ver, el TeamSort es una mezcla de dos algoritmos bastante populares, que son el Merge Sort y el otro que es el Injection Sort. Ya, primero a ver, vamos a pasar con el Merge Sort. Lo que se hace en un Merge Sort es, digamos, por ejemplo, tenemos este 2, 1, 5, 6, 3, 2 y 8. ¿Cuántos elementos son? 3, 6, 7 y un 10, digamos. Ya. Una vez que se tiene un array de elementos, esto pasa. Lo que hace el merge sort, bueno, merge significa unir, para que tal vez se les haga un poco más claro, un poco más fácil de recordar qué es este algoritmo. Lo que hace es divide este elemento en dos grupos. ¿Esto qué significa? Que un grupo lo separaremos con comas para que sea un poco más entendible. Este elemento va a ser compuesto de un subarray de 2, 1, 5, 6. Entonces lo deberíamos hacer un poco más pequeño. Y el 6. Y luego aquí tenemos otro elemento que es el 3, el 2, el 8 y el 10. Ya, tenemos dos elementos. Y lo que queremos hacer es volverlos a dividir hasta que ya tengamos un array ordenado. Así que esto lo volvemos a dividir en dos grupitos, que va a ser 2, 1
1,1 y el 5 y el 6. De esta manera voy a escribir un poco más preciso. Ya. El 2, el 1 y el 5 y el 6. Luego tenemos el 3 y el 2. Ese 3 está un poco grande. Ya. Y el 8 y el 10. Ya. Luego volvemos a dividir una vez más. Entonces lo que nos va a dar en este caso ya va a ser elementos unitarios. El 2, un 1, un 5 y un 6. Un 3, un 2, un 8 y un 10. Ya. Entonces al final ya tenemos lo que queremos. Ya hemos llegado a listas, porque podemos definir que el 2 solito es una lista de un elemento. Se puede pensar que es. Y de paso está ordenado. ¿Por qué? Porque solo al ser un elemento está ordenado. Así que lo que siguiente tenemos que hacer es unir estos elementos, estos bloques. Entonces, la manera de ordenar, por ejemplo, si queremos ordenar, unir, digamos, hacemos un merchar el 2 y el 1. Lo que tendríamos que hacer sería, como ya sabemos que estas dos listas están ordenadas, primero, revisar el primer elemento de las dos listas. El primer elemento de la lista que tiene el elemento 2 y el primer elemento de la lista que tiene 1. Como son listas que solo tienen un elemento, pues prácticamente tenemos el 1 y el 2 y revisamos cuál es el menor. Y vemos el 1. Y en este caso lo que hacemos es pasarlo aquí, el 1, en nuestra lista ya ordenada. Y luego buscamos. En este caso ya, como esta lista ya no tiene más elementos, como que lo sacamos. Entonces lo único que nos quedaría sería este elemento. Así que lo pasamos aquí. Y en este caso lo mismo pasaría con el 5. Buscamos el mínimo elemento de las dos listas. El mínimo es el 5. Y luego, ya que no nos queda más elementos aquí, tendríamos que copiar todos los elementos de la otra lista, que sería la 6, y pasarlas. Ya. Luego tenemos aquí otra cosa. Tenemos el 3 y el 2. En este caso, lo mismo pasaría. Los ordenamos. 2, 3. Y el 8 y el 10 igual. En este caso ya están ordenados. Bueno, no están ordenados, pero se ven ya ordenados. Pero aún no se sabe su orden. Ya. Ahora ya tenemos un poco un desafío más interesante. Unir dos arrays, dos listas que no solo tienen un elemento, tienen más elementos. Para este caso, lo que hacemos es, queremos unir el 1 y el 2 con el 5 y el 6. Para esto, vemos, ¿cuáles de los primeros elementos, cuáles son los primeros elementos de las listas? El 5 y el 1. Y buscamos su mínimo elemento. Entonces tenemos su mínimo elemento, podemos ver que es el 1 y el 5. El mínimo elemento es el 1. Entonces este lo tachamos y ya pasamos a tener aquí en nuestro lista de resultados, array de resultados, como es eso. Ya. Luego de esta manera tenemos otra pregunta. Ya, nuestro primer elemento o nuestro siguiente elemento de las listas, ¿cuál es el menor? ¿El 2 o el 5? En este caso vemos que el 2 sigue siendo el 2 el primer elemento, bueno, el siguiente elemento de la lista es el menor. Ya, entonces lo tachamos. Bueno, de alguna manera evitamos que lo volvamos a utilizar. Y luego ya, vemos que en esta parte se han acabado los elementos, así que podríamos ya no consultar nada porque prácticamente ya no hay elementos con que consultar y solo directamente copiarlos. 5 y el 6. Ya. Luego en este caso hacemos lo mismo. Hacemos una verificación, buscamos nuestros primeros elementos, que es el 2 y el 8. ¿Cuál es el menor? El 2. Luego ya, lo tachamos. De estos dos elementos, del siguiente y del primer elemento, ¿cuál es el menor? El 3. Luego ya pasa algo parecido que en este caso, que al final los elementos de esta lista se elimina, así que lo único que nos quedaría sería copiar. 8 y el 10. Ya. Ahora tenemos que hacer el último merge de estos dos
tengan en cuenta que siempre que hagamos merge, tenemos que hacer merge de algo que está ordenado. Por ejemplo, aquí hemos tenido que separar tanto hasta llegar hasta un punto en el cual ya sabíamos que está ordenado. Cada elemento tenía, cada lista tenía un tamaño de 1, por lo cual estaba ordenado. Igual, cada uno de estos elementos están ordenados. El 1 y el 2, el 5 y el 6 están ordenados. El 2 y el 3, el 8 y el 10 están ordenados. Y ahora nuestros dos listas que nos queda, el 1, 2, 5, el 6, el 2, el 3, el 8 y el 10, nos sigue quedando ordenados. Así que esa es la idea de hacer un merge sort, es unir objetos que ya están ordenados. Y de esa manera no tenemos que hacer varias comparaciones, solo verificar este con este y alguno de los dos vamos a ordenar. Este con este vamos a ordenar, vamos a ordenar y vamos a ordenar. Ya, en este caso pasamos. El 1 vamos a ordenar primero. El primer elemento con el primer elemento. En este caso el 1 y el 2. ¿Cuál es menor? En este caso va a ser el 1. Luego, lo tachamos para no confundirnos. Luego tenemos dos elementos, el 2 con el 2. Como son iguales, podría hacer que tomemos este elemento primero. O dependiendo de cómo se implemente el algoritmo, se lo toma este. Luego, en este caso, tomamos el 5 y el 2. Tomamos el 2 y lo tachamos. Y aquí tenemos ya el 5 con el 3 es el menor. Luego el 5 con el 8, en este caso tenemos que el 5 es menor, el 6 con el 8 nos daría el 6. Y luego ya nos quedamos sin elementos y copiamos el 8 y 10. Ya. Y aquí ya tenemos un algoritmo de cómo funciona el merge sort, ya, y de esta manera es una serie de pasos cómo se aplica. Y al final podemos ver que ya nuestra lista ya está ordenada, hemos unido nuestras dos listas y ya hemos tenido un array ordenado. Lo bueno de este método es que es bastante no hay peores casos. O sea, como siempre se recorre hasta los primeros elementos, hasta estar en elementos, ¿cómo podría decirlo? En elementos de tamaño 1. Va a ser una complejidad bastante constante. Y la complejidad de esto va a ser n log n. Ya. N log n. ¿Esto qué significa? Que se va a hacer realizar n operaciones y log n. ¿Y por qué sabemos que se van a hacer log n de operaciones? Es porque se lo divide de 2 en 2. Tenemos que tener en cuenta que este log va a ser base 2. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en 2 y esta vamos a dividir en 2 y vamos a dividir en 2. Y luego cuando que los volvamos a unir, vamos a volver a hacer la misma operación, es log de n veces. Pero ahora una pregunta bastante frecuente, o bueno, una pregunta que algunas personas he escuchado por ahí, es ¿qué pasa si en vez de dividirlo en dos elementos, lo dividimos en bloques de tres? Y de esta manera nuestra complejidad bajaría, porque sabemos que si un logaritmo, bueno, si no recuerdo el término, si la base de un logaritmo aumenta, pues el número va a disminuir, tendría que disminuir. Entonces lo podríamos ir dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo y hacer merge. Y mientras más, si lo dividimos en tres bloques y hacemos merge y merge y merge, tendría que reducir nuestra complejidad. Bueno, la realidad es que no pasa eso. La realidad es que esta es una complejidad en la que se eliminan muchos costes que están descritos. Y si hacemos matemáticas, o sea, si es que sumamos la complejidad de dividir estos elementos, de hacer cálculos y los sumamos y sin hacer ningún redondeo o sin descartar ningún número, tenemos varias constantes aquí. Que cuando dividamos en 3 o dividamos en 4 o dividamos en 10, al final lo que nos va a dar es que la complejidad va a ser la misma o hasta peor. Hasta puede ser que sea peor. Así que en la mayoría de soluciones siempre es mejor dividirlo en dos. Y eso sería un dato que les podría dar acerca de complejidades. Es bueno dividirlo entre dos y dividirlo entre tres no tiene un uso, no tiene un uso. No es algo que te va a ayudar. Porque recuerden, estos pasos, el paso que hacer comparar y unir esas cosas ya toma un tiempo y dividir y dividir y dividir y segmentar la memoria y segmentar. Eso puede traer problemas y nos puede hacer que nuestro algoritmo sea un poco más lento. Ya.
Luego tenemos otro sort que es un sort de inyección, que lo que se hace es prácticamente se revisa que todos los elementos de la izquierda estén ordenados. Por ejemplo, tenemos el 2, el 1, el 5, el 3, el 0 y el 7, digamos. Ya, lo que se hace en esto es, primero se compara estos dos elementos. El 2 y el 1 se los compara y al final se nota que que uno es menor que el otro y se lo cambia. Y pasamos otra vez al siguiente paso. Luego pasamos a comparar estos dos elementos. Como vemos que ya están comparados, pasamos a este elemento, el 5 y el 3. En este caso el 5 y el 3 no están ordenados, así que hacemos un cambio, un swap. Y verificamos que este elemento que acabamos de incluir sea mayor que todos los elementos que están aquí. Como vemos que pasa, entonces ya no hacemos nada. Pero en este caso, ¿qué pasa cuando tenemos el 0? Hacemos un swap. 0 y el 5 y el 7. Pero seguimos viendo que este 0 es menor al 3, así que seguimos moviéndolo. Lo vamos a mover una vez más y vamos a ir moviéndolo de esta manera. Y luego otra vez seguimos viendo que aún sigue estando desordenado y así sigue pasando nuestro algoritmo. Y luego ya, finalmente 0, 1, 2, 3, 5 y vemos que estos 5, que el 7 y 5 ya están ordenados. Así que ya tenemos nuestra nuestra lista ordenada. Esa sería una manera. Ya. Como les decía, lo bueno de este algoritmo, que es el merge sort, es que en ciertas partes no importa cuán desordenado esté tu algoritmo, la cantidad de pasos va a ser constante, bueno, casi constante. Siempre va a pasar, no importa la cantidad de números, si si estos valores cambian, o se desordenan, o hasta se ordenan. Por ejemplo, ¿qué tal si es que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ya está ordenado. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que pasa es que nuestra complejidad siempre va a seguir siendo lenta. Pero no importa lo desordenado. Hay otros ejemplos en el Quicksort que en un buen caso es en el logdn. Pero en algunos casos que ya no son tan muy desordenados, prácticamente puede llegar hasta ser n cuadrado. Así que alguna ventaja de esto es que al final siempre pases los números que les des, el orden que les des, siempre va a ser lo mismo. Así que nuestra complejidad termina siendo n log de n en casi la mayoría de los casos. En cambio, algo bueno de este injection sort es que dependiendo de si es que hay alguna que otra parte ordenada, pues al final se puede realizar ciertas optimizaciones y puede ser más rápido. Así que de ahí nace el algoritmo que nos piden. Bueno, nos piden el injection sort y luego también nos piden otro algoritmo que sería que se llama el team sort. El team sort es un algoritmo de sort del sistema. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros utilizamos sorted o list.sort, el lenguaje de programación ya tiene una manera, ya tiene un ordenamiento ya programado, ya hecho y todo eso, así que nosotros podemos aprovecharlo, podemos hacer alguno que otro cambio, como por ejemplo aquí estamos utilizando una función lambda, pero tenemos un algoritmo y nosotros tal vez nos preguntamos qué algoritmo es. Y es el algoritmo TeamSort. Y el TeamSort es una mezcla de estos dos elementos, de estos dos ordenamientos, diré. Así que en ciertos casos puede aprovecharse de que grupos estén parcialmente ordenados. Por ejemplo, ¿qué tal si hay un bloque aquí que ya está ordenado? Eso puede aprovechar ciertas cosas para hacer ciertas partes del ordenamiento con un team sort y luego otras partes las puede hacer con un merge sort. Y es como una unión de los dos que puede traer un beneficio de tiempo, que al final es a veces lo que se quiere. Si es que se va a analizar datos y datos y datos muchas veces, no necesariamente, no necesariamente nos conformamos con tener una complejidad en el log de n, que es de las mejores que podemos conseguir, sino cualquier optimización pequeña, por más que esto en peor de los casos siga siendo n log de n,
cualquiera nos puede ir mejorando, entonces al final es algo que nos ayuda. Pero al final la complejidad de Team Sort, en el peor de los casos, al final tendría que ser n log de n. No cambiaría mucho. Pero en algunos casos en los cuales haya pequeñas cosas ya ordenadas, puede que esto se reduzca de un poco. Y como vienen, toda mejora es bienvenida, así que es el algoritmo que estamos probando. Ya, pero ahora volvamos a lo que estábamos. Estabilidad de ordenamientos. Ya. Por ejemplo, en este caso aquí estamos utilizando un sorted para... Bueno, recordemos la diferencia de sorted y sort. Sorted es algo que no altera nuestra lista, en este caso, nuestros valores en nuestra lista. O sea, ¿qué significa? Que si aquí imprimimos nuestra lista, sigue teniendo el mismo orden. A, B, C, D, Z, Z, A, B. En cambio, en el sorted, en este caso en el sorted, pero si es que utilizamos list.sort, lo que nos va a dar es bien similar, pero va a cambiar los valores de nuestra lista. O sea, ¿qué significa? Que nuestra lista al final va a terminar siendo ordenada. Ya, pero aquí explicaremos. Aquí utilizamos una función lambda, en la que tenemos una llave. La llave, bueno, aquí es un poco más de cómo se manejan el ordenamiento en Python y en otros lenguajes. Aquí se utiliza una llave, puedes indicar una llave. Una llave es lo que vas a comparar. En este caso lo que estamos comparando va a depender, va a ser una función que va a indicar, o sea, va a preguntar, cuando queremos comparar este elemento con este elemento, va a decir, ¿cómo lo comparamos? Entonces va a decir, tenemos que conseguir una llave, porque le estamos indicando, que va a ser el tamaño, va a ser una función que va a retornar el tamaño el tamaño de X. Entonces cuando queramos comparar A, B, C, D, E con Z, Z, primero va a pasar esto y va a dar el tamaño. El tamaño es 5, el tamaño es 2. Y entonces va a decir, ya, entonces ya tenemos que comparar. Y procede a comparar. Si borramos esto, lo que va a pasar es que... Creo que es un... Control Z. Y a ver. Nos va a ordenar de menor a mayor. Y como saben, se puede ordenar de esa manera y lo va a ordenar de manera lexicográfica. ¿Eso qué va a decir? Primero va a ordenar los elementos con A, los elementos con AB, ABC, DE, AC, ACD, Z. Y igual, de igual manera. ¿Y qué tal si tenemos tuplas o por ejemplo arrays de arrays? Va a ordenar por el primer elemento, luego por el segundo elemento y de esa manera. Imagínense, es muy parecido a esto. Por ejemplo, cuando está ordenando esto, tengan en cuenta que primero está ordenando la letra A, los elementos que empiezan con la letra A. Luego la siguiente letra. Y de esa manera. Ya. Pero en este caso queremos definir un ordenamiento. Un ordenamiento predeterminado. ¿Por qué? Para notar las diferencias de un algoritmo que se llama, que es estable y de un algoritmo que no es estable. Así que revisamos. En este caso lo hacemos ejecutar y vemos. El team sort nos da una Z, A, Z, Z, A, B, A, C y A, C, D. Ya. Pero entonces, ahora lo que nuestra definición nos decía, para elementos iguales tienen que seguir ordenados en el mismo orden. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, estos valores A, B, C, D, E cuenta como un 5. O sea, cuenta como ordenar un 5, como un 2, como varios elementos. Creo que ya borré esta diapositiva. Pero como les decía, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos diferenciar dos unos? ¿Cómo podemos diferenciar dos dos así? ¿Cómo podemos diferenciar dos tres así? O sea, dos números que son tres. No se puede. Pero de esta manera obviamente sí los podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque aquí en este caso hay un 2 y este es un 2 y este es un 2. Estos dos elementos, al ser ordenados, tienen el mismo valor en el algoritmo. Tienen el mismo valor. Pero claramente podemos ver que tienen distintos valores. O sea, distintos valores para nosotros, que sería Z, Z, A, B y AC. Pero para el algoritmo solo ve el tamaño de estos elementos. 2, 2 y 2. Y como les decía, no diferencia, no diferencia. Y ahora podemos ver. Lo que nos decía nuestra definición, volvemos a nuestra definición, son estables. Cuando los elementos repetidos están en el mismo orden de los datos de entrada. ¿Eso qué significa? Que cuando tengamos que ordenar estos elementos, tienen que seguir el mismo orden si son iguales. Por ejemplo, Z, Z, A, B y AC tienen que seguir en el mismo orden si es que una vez se los ordena.
¿qué tal si es que AC está antes que ZZ? Ya no estaría estable. Ya no sería un algoritmo estable. ¿Por qué? Porque se han cambiado los órdenes. Y en este caso igual del Z y del A, que son elementos que tienen un OM, tiene que aparecer Z y luego A. Una vez que ya se los ha ordenado. Tiene que tener ese orden. Y ahora revisamos. Revisamos el ordenamiento. ¿Cómo ha pasado? Primero ha sido Z, luego ha sido una A. Y podemos ver que está en el orden en el que han llegado. Luego podemos ver Z, Z, A, B, A, C. Vemos que sigue en el orden. Y luego tenemos nuestro elemento AC, A, B, C, D, que ya no hay una manera porque solo son elementos de uno. Entonces podemos de esta manera suponer que el algoritmo es estable. Porque tengan en cuenta que para definir o para demostrar que un algoritmo es estable o no, no se lo puede hacer con iteraciones. Es como al final demostrar una fórmula mediante iteraciones, iteraciones, iteraciones. No es una manera correcta porque puede que en algún caso que tal vez nuestra computadora no puede calcular o en algún caso que justamente no podíamos emular, pasaba lo contrario. Así que estas cosas que estamos viendo es solo para verificar, esto nos verifica si es un algoritmo estable, pero si es que hacemos unas verificaciones, si es que asumimos que por esta verificación, por este test, el algoritmo ya es estable, estaría mal. Estaría mal hacer esas suposiciones. Siempre se tiene que demostrar, los algoritmos se demuestran de maneras matemáticas y de maneras muy interesantes y a veces complejas, pero se hace una demostración. Se hace una demostración y al final se puede generalizar que para todos los casos es un algoritmo estable o no es estable. Y en este caso revisamos con nuestras computadoras, probamos en este caso este test. Ya. Y ahora vamos a ver un insertion sort, que es un algoritmo que estábamos analizando y vemos aquí ya una definición de cómo van los pasos y aquí que vamos desde J, desde el paso en el que estamos y vamos hasta mayor a cero. Lo que hacíamos era verificar que todo lo anterior esté ordenado y de esta manera. Y aquí lo único que hacemos es cambiar el parámetro. En este caso estamos cambiando el parámetro del tamaño de la palabra y ya nos tendría que dar un ordenamiento. Y así que podremos probar el siguiente algoritmo. Y aquí nos dan nuestro resultado. Z, A, Z, Z, A, B, A, C, A, C, D. Y vemos que siguen el mismo orden. Entonces podríamos asumir que estos dos algoritmos, el team sort y el team sort, que viene de la unión del insertion sort y del merge sort, los dos son estables. Ya. Y eso sería una demostración de los algoritmos que nosotros tenemos. Queremos comparar si la inserción y el sort del sistema son estables. Según esto, parece que sí es estable. Pero ahora, para buscar un algoritmo que no sea estable, en este caso vamos a utilizar un quicksort. Tenemos una definición de un quicksort y lo mismo. Imprimimos la lista de elementos y ahora revisamos los elementos del quicksort. El quicksort igual de una manera sirve como dividiéndolos para datos y revisamos. Z, A, A, B, A, C y Z, Z, A, C, D. Como pueden ver, ha cambiado las cosas. Si vemos estos dos, el insertion sort y el team sort, tienen el mismo patrón, pero en este caso ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido que en este caso los elementos se han movido de una manera. El ZABAC ha sido cambiado por el ABAC y el ZZ, ACD y el ACD. Así que podemos ver que este algoritmo no es estable porque no es el orden. Este ABACZZ no es el orden con el que hemos introducido los elementos. Hemos introducido los elementos con ZZ, AB y AC. Y aquí nos ha dado, puede que por algún proceso de cambios lo ha dividido de alguna manera. De alguna manera el ordenamiento está bien. ¿Por qué? Porque la Z y el A tienen una letra. El AB, el AC y el ZZ tienen dos letras. El ACD tiene tres letras. Y el ABCDE tiene cinco letras. Nuestro ordenamiento está perfecto. Pero lo que ha cambiado ha sido el orden de ciertos elementos. Ya no están ordenados de la misma manera. Ya. Así que de esta manera podemos notar que el insertion sort y del team sort, que es el sort de sistema, ya podemos poner el sort de sistema. Sort del sistema. Al parecer son estables. Y bueno, si ustedes lo googlean, pueden revisar que son estables. Pero realizando estas pruebas no es suficiente. No es suficiente. La manera más correcta, como les decía, es hacer una demostración matemática y de esa manera.
Pero aquí nos piden que hagamos un programa, así que lo que podemos hacer es emular. Ya. Luego la siguiente manera es cómo podemos revisar si es que un algoritmo es estable o no. Y aquí vamos a utilizar un ejemplo utilizando el TeamSort. Bueno, ya. Generamos una lista de valores aleatorios y además agregar un ID, que será el elemento. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener elementos, una lista de 20 elementos que van a tener elementos desde el 1 hasta el 5. ¿Eso qué significa? Que nos va a tener que tocar un buen tanto de repetidos. Ya. Y luego vamos a crear una lista, una lista a partir del elemento aleatorio, en este caso este n, y su índice. Y a ver, lo mostraremos que... no, ya está un premio. Mostraremos. Lo que primero nos ha generado ha sido elementos. 4, 3, 2, 5, 2 y estos son los elementos aleatorios. Pero al final tienen un índice. Que es un índice, recuerden esto, antes de ordenar. Este índice lo estamos aplicando antes de hacer cualquier ordenamiento. Así que tenemos 4, 3, 2 y aquí tenemos los índices que van desde el 0, el índice 1, el índice 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 y así. Ya. Podemos revisar que ya de una manera lo ha ordenado. Podemos utilizar un random, nuestro ordenamiento y lo podemos imprimir. Y podemos ver que ya lo ha ordenado. Y aquí tenemos nuestro siguiente print. Ah, ya. Y aquí esta parte, en este caso estamos utilizando la llave. Lo que estamos comparando es el primer elemento. ¿Qué significa? Nuestro número aleatorio. No estamos comparando nuestro número de índice, porque nuestro número de índice lo único que nos sirve es como para diferenciar en qué orden estaba. Y para automatizar este proceso que nosotros lo hemos hecho puede ser viéndolo y analizándolo, y leyéndolo y viendo está bien o no está bien. En este caso es una manera de automatizarlo. Y el primer elemento lo tomamos y ordenamos según esto. Y ahora para verificar la estabilidad. Ya, para verificar la estabilidad, lo que les decía. Estos elementos tienen que seguir en el mismo orden. Así que lo que hacemos es, para elementos que son iguales, por ejemplo, para este elemento Z, Z, A, B, A, C, tenemos que verificar que sigan en orden. ¿Y eso cómo se puede hacer? Ya que tenemos índices, lo único que tenemos que verificar es que sean ascendentes. O sea, para un número, para un mismo elemento, en este caso, tenemos un for dentro de otro for, que compara los elementos, y revisa, ¿estos dos elementos son iguales? Entonces sí, sí son iguales. En este caso, Z, Z y AB son iguales, porque los dos tienen tamaño 2. Los dos tienen una llave 2. Entonces, ahora revisamos nuestro índice. Nuestro índice tiene que ser menor. Tiene que ser menor a nuestros índices del segundo elemento. Para todos los elementos. Para todos los elementos tiene que ser menor. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, si aquí hemos asignado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 1 y el 2. Entonces, eh, este elemento su índice tiene que ser menor que todos los elementos que compartan una misma llave. Por ejemplo, en este caso el AB y el AC. Y si no cumple eso, pues ya sabemos que nuestra estabilidad no está garantizada. Así que si es que no se cumple la estabilidad, pues la imprimimos y podemos imprimir igual los índices de qué ha pasado. Bueno, en sí, tal vez sería las llaves, más que todo las llaves imprimir, porque los índices van a ser iguales. Y podríamos así, de esta manera, probar. Probar y probar y probar y probar. Y si en algún momento nos indica no se cumple la estabilidad, no se cumple la estabilidad, pues sabemos que este algoritmo no es un algoritmo estable. Si alguna vez no se cumple, no sería estable. Pero podemos ir probando y probando, hasta podemos ir aumentando los elementos. Y podemos ver que aún no nos da un mensaje, no nos da un error, así como decir, no se cumplió la estabilidad. Así que esta sería una manera en la que podríamos aplicar si un algoritmo es estable o no. Aquí tenemos nuestro algoritmo de ordenamiento. Ojo, es muy importante agregar esta parte, porque tengo entendido si la borramos,
si lo borramos, prácticamente todos nuestros algoritmos tendrían que ser, este algoritmo tendría que ser estable sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando un objeto, digamos, está compuesto de varios objetos, por ejemplo, tenemos esta lista de dos elementos. Queremos saber si este 3 0 y el 2 1 es menor o mayor. Lo que primero hace algunos lenguajes de programación que ya son un poco más avanzados es primero comparan el primer elemento, el 3 con el 2. Si en algún caso fuesen iguales, por ejemplo en este caso, en estos dos elementos, el 2 1 y el 2 2, pasa al siguiente elemento a comparar. El uno va a verificar, son iguales, entonces ¿cuál va primero? Entonces va a comparar el primer elemento con el segundo elemento. Así que iba a buscar su menor y lo va a poner donde tendría que estar. Así que quitamos, si es que eliminamos esta parte, pues prácticamente sí o sí nos tendría que dar, sí o sí nos tendría que ordenar, porque aparte de ordenar solo por la llave, que nosotros queremos comparar solo la llave, nos va a ordenar por nuestro índice, que es como verificamos si se cumple la estabilidad. Así que es como que siempre van a ser estable, porque aquí estamos como trampeando, falseando nuestro testeado. Así que recuerden que siempre que hagan una comparación, tienen que hacer una comparación solo de su llave. Si no hacemos una comparación, va a ordenar todo con todo y todo con todo, y sus índices igual los va a ordenar, así que pues sí o sí va a ser, sí o sí va a ser estable. Sí o sí va a decir que es estable, no va a ser estable. Así que eso sería un ejemplo de cómo poder, en este caso es un algoritmo. Aquí lo siguiente que tendríamos que hacer sería copiar este insertion sort, cambiar unas cosas. Por ejemplo, aquí, esta es nuestra comparación. Aquí tendríamos que poner key en el índice 0, key porque es nuestra llave, y nuestro array en el índice 0 igual para ir comprobando e ir revisando. Así que eso, tendríamos que aquí tener un algoritmo distinto que no sea el team sort, y ya, de esa manera. Esa sería una manera de comparar. Pero pueden ver que en esta parte ya igual hemos comparado. Hemos comparado y hemos visto cuál era estable, cuál no era estable, y de esa manera. Yo creo que esta sería un poco más correcta. ¿Por qué? Porque estamos probando más repetidos. En este caso estamos probando 3 repetidos y 2 repetidos. En cambio en este estamos probando un montón de repetidos con números aleatorios, y que si ejecutamos una y otra vez, o hasta podemos ejecutar con más números, nos sigue funcionando, ya no nos sigue dando un error. Así que con esto ya podemos asumir, recuerden, suponer, no, o sea, no verificar, suponer, pensar, decir, tal vez es que es estable o no es estable. ¿Por qué? Porque una correcta demostración sería hacerlo de manera matemática. Pero aquí no nos piden hacer un teorema o hacer algo así. Solo nos piden un programa y es lo que cumple. Así que, bueno, esa sería una explicación de esta tarea y unas definiciones de cómo funcionan un poco los algoritmos de ordenamiento. En este caso no hemos tocado muy a profundo las implementaciones del insertion sort o del quick sort o hasta del merge sort, porque son un poco más largas. Pero ya, con estas ideas ya podemos tener una idea de cómo funcionan y ya saber qué estamos haciendo. Y bueno, ya me despido y que tengan un buen día. Muchas gracias.